Bueno, mirad cómo está ahora mismo el paseo de Pamplona de Zaragoza. Es una calle que cualquier otro día de lluvia seguramente hubiera soportado un tráfico mucho más intenso, incluso, como bien sabéis, algún que otro atasco. Hoy aquí el tráfico es bastante fluido, sí que estamos viendo bastante trasiego de vehículos, pero seguramente sea porque el día lluvioso obliga a la gente a hacer uso de su transporte personal para asistir a sus lugares de trabajo. Sí que estamos viendo que de los autobuses urbanos que pasan por aquí, estamos situados junto a un carril bus, la mayoría de ellos van prácticamente vacíos, sin gente, una imagen bastante poco habitual a esta hora de la mañana. También comentaros como anécdota personal que mi compañero Francisco y yo, cuando nos dirigíamos aquí a hacer esta conexión en directo, bueno, pues nos ha parado una patrulla de la Policía Nacional para recordarnos que no se puede ir dos personas en el coche, así que información de servicio público, recordad, solamente una persona por vehículo. La imagen se repite hoy en Huesca, hoy con algo más de movimiento que ayer, ya que es día laborable y muchos no pueden trabajar desde sus casas. A la crisis del coronavirus se suma la lluvia que hace que veamos hoy el Coso, la principal arteria de la ciudad, prácticamente vacía. Cabe destacar que aquí en la ciudad solo se ha producido un ingreso por coronavirus en el Hospital San Jorge de Huesca. Se trata de una mujer de 100 años, vecina de Biescas, que al parecer podría haber sido contagiada en un entierro días atrás. En Teruel a esta hora solo se ve a las personas que acuden a su puesto de trabajo, aunque se nota que hay menos gente por el centro con los bares cerrados. Tampoco habrá el ir y venir habitual en este colegio Piers Vedel, porque hoy, al igual que todos los centros escolares, permanecerá cerrado. El silencio será más palpable sobre las 11 de la mañana, cuando tienen prevista la hora del recreo de ese colegio, porque tiene su patio en gran parte en esta Plaza de las Monjas, en plena calle.